Buenos días. A continuación se presentará el proyecto de innovación del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, CEREFAS. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Austral de Chile está ubicado en la ciudad de Valdivia y es el único en su tipo en la región. Este cumple labores de tratamientos clínicos y manejos de rehabilitación de animales silvestres que llegan al centro desde cualquier parte de Chile. Esta labor se realiza a través de un pequeño grupo de personal conformado por su director Ángel Espinosa, residentes y estudiantes voluntarios, los cuales se dividen y se encargan de manera pertinente las diferentes tareas que requiere el centro para su funcionamiento, como atención primaria, manejo de básicos, cirugías, compra de alimentos e insumos, etc. El gran problema que se definió en el diagnóstico de CEREFAS corresponde al déficit económico. Las principales causas que contribuyen o que generan este quiebre corresponden a una alta fluctuación de pacientes existente a través del año, con un aumento considerable en el periodo estival. Esto genera que la atención a pacientes se realice sin considerar la capacidad del centro de rehabilitación y, sobre todo, sin priorizar en base a los recursos disponibles. Respecto a las fuentes de ingreso, estas se remiten únicamente a dos asociados correspondientes al SAC y la Universidad Austral. Por lo tanto, no se puede esperar mayores ingresos, por lo que decimos que los ingresos son fijos. Por último, la compra de alimentos se realiza a través de fuentes de suministro a precios poco convenientes, lo que conlleva a altos costos por conceptos de alimentación. La suma de estas causas llevan entonces al déficit económico. Como consecuencia de este déficit, se observa una postergación en la mantención y compra de implementos, menor disponibilidad de insumos y el efecto más importante, la insostenibilidad económica. Propuesta de innovación. Según lo mencionado anteriormente, se estima conveniente actuar sobre los siguientes aspectos. Definir la capacidad máxima de pacientes por temporada y generar una priorización por estatus de conservación. Esto permite enfocar el trabajo de rehabilitación preferente a especies que están en peligro de extinción. Incrementar la capacidad de asociados para mantener más fuentes de ingresos. Esto permite tener fuentes de recursos más diversas y no depender de un par de asociados. Por último, generar una red de proveedores. De este modo se obtienen fuentes de alimento a precios convenientes y estables. Definir la capacidad máxima. Para definir la capacidad máxima de pacientes, proponemos establecer la capacidad por jaula y las especies que pueden permanecer en relación a las dimensiones de cada jaula del recinto. Además, se deberá definir los espacios improvisados que el centro establece en temporadas de alto ingreso de pacientes, y la capacidad máxima de individuos y especies que el centro puede soportar, sin vulnerar el bienestar animal y/o las dimensiones establecidas por la normativa establecida en el Manual de Criterios Técnicos para la Mantención de Fauna Silvestre. Esto permitirá obtener un aforo máximo de pacientes y la optimización de recursos en relación a la capacidad de pacientes que el centro puede soportar. Para la realización de esta actividad se requiere medir las dimensiones de cada jaula y espacios del centro. Esto permite poder conocer la carga animal que podrá soportar cada jaula por especie, que en conjunto con la siguiente propuesta se podrá priorizar por una u otra especie cada espacio disponible en el centro dependiendo de la capacidad y ayudando a la organización y utilización óptima del espacio dentro del centro. Limitar cantidad de pacientes mediante priorización. Se propone a CEREFAS la limitación del ingreso de pacientes y la destinación de los recursos a las especies protegidas bajo la Ley de Caza 19.473. Dicha propuesta consiste en la priorización de especies en peligro de extinción del bosque valdiviano y el país. Dichas especies se encuentran determinadas en la Ley de Caza y es de suma importancia revertir su estado de conservación. Estas especies corresponden principalmente a chungungo, zorro chilote, pájaro carpintero, guillín, monito del monte, ranita de Darwin y huemul, a las cuales se les sugiere dar prioridad a la hora de ser recibidas en el centro. Fondos concursables. Fondo de Protección Ambiental, FPA. Es el único fondo concursable de carácter nacional del Estado de Chile, para apoyar iniciativas ambientales presentadas por la ciudadanía y financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la preservación de la naturaleza. En las bases generales se menciona que podrán presentarse al concurso personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las que pueden ser organizaciones sociales e instituciones chilenas sin fines de lucro. Fondo de Desarrollo Institucional, FDI. Corresponde a un instrumento financiero dirigido a instituciones de educación superior, públicas o privadas. Entre los objetivos de este fondo se menciona la modernización de la gestión de la institución en aspectos organizacionales, financieros y operacionales.
El establecimiento de mecanismos, sistemas o redes que faciliten y potencien la vinculación de la universidad con el medio externo. Esta postulación permitiría contar con recursos que van desde 3 a 10 millones de pesos. Con el fin de incentivar los ingresos recaudados mediante donaciones de privados, proponemos algunas actividades que promuevan la visibilización del centro y una mayor interacción con el público objetivo. Apadrinamientos. Consiste en que cada persona natural, de forma individual, se comprometa a generar un aporte mensual establecido por el centro al apadrinar a alguna de las especies silvestres que habiten de forma permanente o estén de paso mientras se rehabilitan en Cerefas, para posteriormente ser reinsertadas en su hábitat natural. El adquirir esta responsabilidad contribuirá beneficiosamente con el cuidado integral y óptimo de cada paciente que ingresa al centro. Este financiamiento se desglosa a través de los costos asociados a rehabilitación. A su vez, se propone generar un informe cada 3 meses realizado por voluntarios del centro con la finalidad de otorgar seguridad y seguimiento a los pacientes por parte de sus padrinos o madrinas. Para las actividades dirigidas a particulares será necesaria la selección de animales que resulten llamativos para el público. En base a esto se debe elaborar un kit digital para estos candidatos a ser apadrinados, que consiste en un certificado de apadrinamiento, foto digital del apadrinado, ficha educativa y un video de parte del encargado del centro en modo de agradecimiento. El recorrido guiado, por su parte, requerirá la presencia de voluntarios que guíen a la gente dentro del centro de rehabilitación, además de una agenda donde se lleve el registro de todas las visitas. Redes sociales y difusión. El uso de etiquetas y/o hashtags permite que los temas tratados se difundan hacia la gente interesada. En estos casos, se recomienda el uso de palabras clave para que la principal función de esto sea educar a la población sobre fauna silvestre. Por ejemplo, rehabilitación, fauna, educación. Compartir historias. Realizar pequeñas reseñas de información atingente a manejos de animales. Qué hacer al encontrar a un animal herido, información sobre cómo proteger la fauna nativa, entre otras. Interactuar con el público. Permite conocer e interactuar con el público de alcance y reconocer puntos débiles a reforzar. Una estrategia puede ser realizar concursos y cuestionarios y premiar a participantes y ganadores, pudiendo otorgar un tour guiado al centro, infografías, posteos personalizados en redes sociales, entre otros. Publicar casos. Exponer en brevedad casos de rehabilitaciones exitosas, desde la llegada al centro hasta el momento de liberación. Búsqueda de embajadores activos y influencers. Para ayudar a la rápida difusión, realizar pequeñas reseñas de la función de los centros de rehabilitación en Chile, como la información es primordial para la gestión de un caso, etc. Para la activación en redes sociales, se requerirá asignar a uno o a varios encargados capacitados en herramientas básicas de diseño. Esto podría significar un costo salarial adicional en caso de no poder ser asignado a un voluntario o residentes del centro. Con respecto a las actividades relacionadas a la negociación de convenios o donaciones, los recursos se asocian a vías de comunicación ya sea digitales o presenciales, internet, transporte, etc. Generar red de proveedores. La alianza entre Cerefas y proveedores de grandes empresas y productores locales permitirá al centro tener múltiples fuentes que provean insumos alimentarios sin correr el riesgo de quedarse sin recursos debido a una elevada demanda estacional, obteniendo estos productos a un bajo costo. Las grandes empresas con las que generarían estas alianzas tienen el beneficio de poseer una mayor infraestructura logística, por lo que no es necesario que se encuentren en el mismo sector de Cerefas, es decir, Valdivia o la región de Los Ríos, lo que abre una gama de posibles proveedores mucho más extensa. La generación de alianzas con pequeños proveedores locales de alimentos generaría la obtención de productos de primera mano, sin intervención de intermediarios, ya que esto último aumenta el precio de venta. Así también, al ser locales, se puede generar una mejor comunicación al momento de negociar y fijar precios que beneficien al centro de rehabilitación. Cabe destacar que la selección de proveedores estará dada principalmente por el precio del producto propuesto, costos de transporte, condiciones de pago y tiempo de envío de los alimentos, con la finalidad de proveer alimentos en buenas condiciones. Una de las inversiones inmediatas que se postula a Cerefas es a través de la integración de una lombricultura, adquiriendo un kit y capacitación para la proliferación de lombrices durante el año, para poder abastecer de alimentos a aves, donde su dieta principal son lombrices como ingesta de proteína y carne. De esta forma se ayudará a reducir los costos anuales asociados a alimentación. Con una moderada inversión se podrá lograr que el centro produzca su propia economía circular en esta área.
Los recursos necesarios en este caso particular son recursos humanos, pues no son necesarias las reuniones y diálogos con diferentes posibles proveedores con los cuales se busca establecer alianzas. Asociado a lo anterior, podría existir costos de movilización. Resultados esperados. Luego de la implementación de nuestras propuestas, esperamos los siguientes resultados: sostenibilidad económica en el tiempo, posibilidad a largo plazo de expansión de la infraestructura y aumento de pacientes, mayor involucramiento de la comunidad local y nacional a través de patrocinios y apadrinamientos, priorización en ingreso de pacientes para la conservación y recuperación de especies nativas en peligro de extinción, fundamentales para la ecología del país, obtención eficiente de insumos de alimentación a menores costos, y por último, optimizar la utilización de recursos a largo plazo. Indicadores. Si bien nuestras propuestas son 3, en su conjunto buscan subsanar el mismo problema, el déficit económico en el que se encuentra el centro, por lo que si bien podríamos generar indicadores para cada una de nuestras propuestas, encontramos que lo más efectivo y que a la larga en lo que nos convoca sería observar la estabilización entre los costos que genera el centro y los ingresos que éste percibe, pudiendo llegar a este objetivo mediante todas las propuestas o cada una por separado. Para eso, se deberá llevar un registro constante de los ingresos y costos, generando un flujo de caja cada mes para evaluar la evolución en la implementación de cada una de nuestras propuestas. Por otro lado, también se podría evaluar el éxito de los apadrinamientos midiendo y observando continuamente cómo aumenta o decrece el número de padrinos o madrinas al mes, como también se podría utilizar una tasa para comparar los costos de alimentación antes y después del establecimiento de una red de proveedores estables. Evaluación de la propuesta. El flujo de caja consiste en la proyección de nuestra propuesta a 5 años, que incluye los ingresos y costos variables, fijos y ahorros totales. Dichos ingresos al primer año corresponden a la suma de todos los ingresos obtenidos a través del SAC, municipalidad, patrocinios y apadrinamientos. Al segundo año existe una variación debido a que se propone la postulación a proyectos, considerando que dicho proyecto se adjudica al segundo año, esto aumentaría sus ingresos. Los siguientes años se ve un incremento de los ingresos por el aumento del 50% de los apadrinamientos, incrementándose en 500.000 pesos. Los costos variables corresponden a los costos por alimentación y a la generación de gráficos para el kit de apadrinamiento, mientras que los costos ahorrados están dados por la implementación de la red de proveedores, la limitación de pacientes en el centro y la implementación de la hombricultura. Finalmente, los costos fijos están dados debido al pago mensual del manejo de las redes sociales. Cabe mencionar que al año 2 se propone una inversión con las utilidades del primer año, que corresponde a la implementación de una lombricultura, lo que les permitirá ahorrar un 15% extra en alimentación, 576.000 pesos, desde el año 3 reflejado en el flujo de caja en